Reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta edición de Aquí Entre Nos. Y bueno, esta vez tengo el privilegio, imagínense qué emocionado me siento, pues estoy aquí en Dallas y junto al pastor Armando Alducin. Jonás, ¿cómo está? Así que emocionado, siempre lo presento desde allá, desde Costa Rica. Igual es un privilegio compartir, ¿verdad?, el programa con usted, pero ahora aquí al lado suyo, pastor Alducin, qué bueno tenerlo. Al contrario, privilegio para mí estar con ustedes. Hasta saco se puso, ¿no? Sí, no, ustedes se pusieron de negro, no me dijeron que íbamos a estar aquí como el trío Los Panchos. Bueno, nuevamente la bienvenida al programa, pastor, qué bendición tenerlo. Y quería hacer unas preguntitas antes de entrar, aunque háblenos del tema, Roger, y tal vez dónde puede la gente irlo descargando, porque son 5 páginas esta vez. Sí, de hecho aquí el pastor Alducin nos decía, bueno, si no nos alcanza uno, lo hacemos en 2 partes, pero lo bueno es que usted lo puede estar siguiendo, y hay un documento que siempre muy gentilmente el pastor Alducin comparte con nosotros, Israel, ¿verdad?, la higuera de los últimos tiempos, hablando de todas las señales y las profecías, ¿verdad?, que se hablan en la Biblia, y sobre todo en Mateo 24, muy interesante este tema, así que usted lo puede descargar en el más 1-469-781-1000, al pie de la pantalla está apareciendo el número ahí para que ojalá ya usted lo tenga entre sus contactos. Y en la zona de descargas usted despliega ese menú y ya va a aparecer el primer documento, ¿verdad?, que está hablando Israel, la higuera de los últimos tiempos, y usted va a poder seguir. Esto es un documento hoy bastante amplio, y algo que me gusta mucho es que don Armando siempre, ¿verdad?, obviamente es tema central la Biblia y muchos versículos bíblicos que acompañan todo el estudio que él hace, para que usted lo tenga y pueda compartirlo ahí con sus amigos y lo genere conversación. A veces se habla de tantas cosas, es mejor hablar de la palabra de Dios, ¿verdad, pastor Alducin? Y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, es muy importante, así que usted lo puede descargar. Bueno. Robert, vea, nos van a estar acusando a unir aquí al programa, no al programa, pero van a estar en el estudio los pastores de la comisión que nos acompañan en Dallas, que no te dejaron venir solo y están acompañándote también. A ver, ¿quién va a acompañarnos mañana en el programa de Pregúntele al Pastor, por ejemplo? ¿Quiénes nos van a acompañar mañana? Bueno, está la primera parte, que está el pastor Juan Carlos Sánchez, pastor Mario Vargas, ¿verdad?, de Iglesias Nazarenas, ¿verdad?, denominación, amigos de la casa aquí también, y el pastor Alejandro Castro, de Comunidad Paz, allá en Costa Rica. Y en la segunda parte se nos une el pastor Henry Zúñiga, ¿verdad?, porque es que no nos caben todos aquí, ¿verdad?, aquí no cabe en la segunda parte el pastor Henry Zúñiga, el pastor Ronald Vargas, presidente de la Alianza Evangélica allá en Costa Rica, y también pastor Edwin Gómez. Así que mañana va a estar bueno, pregúntele al pastor para que no se lo pierdan. Pero quería preguntarle, porque son tiempos políticos aquí en Estados Unidos, y sé que a usted le gustó mucho la apologética, y entonces... Pensé que decía la política, la apologética, sí. Entonces quería preguntarle, he estado viendo que algunos líderes religiosos, ¿verdad?, han orado, casi profetizado o sellado apostólicamente a los 2 candidatos. He visto que algunos lo han hecho por el señor Trump, otros por la señora Kamala. Entonces, no sé, le pregunto a usted, o sea, si fueron casi que profetizados algunos 2, como que algunos 2 la profecía va a fallar, porque no pueden los 2, no solo que quedan empatados, sino creo que los 2 presidentes, ¿verdad? Claro. O sea, alguno de los 2 no va a ser presidente. Entonces, no sé, yo siempre me pregunto, como cristianos o como líderes, ¿cuál será nuestra responsabilidad en el tema? Bueno, la Biblia es muy clara respecto a que tenemos la responsabilidad de 1 Timoteo 2, orar por nuestros gobernantes. Es muy importante esto, porque sabemos que en los tiempos que estamos viviendo viene un tsunami, ¿verdad? Viene una tempestad, una tormenta política en el mundo, donde el diablo pues va a tratar de confundir a todos los líderes. Y si este país, Estados Unidos, fue fundado en la palabra de Dios cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra al estado de Virginia, a Rhode Island, aproximadamente en 1600, podemos nosotros saber que después de Israel, Estados Unidos fue fundado en la palabra de Dios. Y pues ya tenemos algunos años donde, desde 1973, que se prohibió la oración en las escuelas públicas en Estados Unidos. Después, ya bajo el gobierno de Obama, se legisló completamente ya los matrimonios gay, y así vemos nosotros
descomposición moral que este país ha tenido. Así que ahora tenemos pues a dos candidatos y tenemos que orar. A los cristianos realmente y finalmente tenemos que orar para que no importe el gobierno donde podamos vivir, siempre y cuando el gobierno nos dé libertad de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Los apóstoles, ¿bajo qué gobierno vivieron? En Nerón, por ejemplo, que a los 16 años ya era emperador romano, muere antes de los 35 años suicidándose. ¿Cómo persiguió e incendió Roma para que los cristianos fueran culpables y echarlos al Coliseo romano? Y jamás encontramos en la Biblia ningún pasaje donde los apóstoles hablen el mal en contra del gobierno romano. Así que creo que esa debe ser nuestra posición, ¿verdad? Dios está al control de todo, dicen Daniel 2, Él pone, Él quita los gobiernos, muchas veces de acuerdo al pueblo, como lo hizo con Saúl. El pueblo que no quiso seguir siguiendo a Dios, pues Dios le entregó a Saúl. Y así en nuestra época tenemos que orar, y ya no importa el gobierno que sea, ya sea los demócratas o republicanos, pues tenemos que orar para que podamos seguir teniendo libertad. Y claro que si somos cristianos vamos a votar por la agenda que más tenga cercanía o esté considerando los valores morales y éticos de la palabra de Dios. Estamos claros en cuanto al gobernante, pero el que quiere ser el gobernante, vamos, si usted tuviera, pues las iglesias de ustedes están fuera de Dallas, ¿verdad? Están allá en México, pero digamos, solo suponiendo que usted tuviera una congregación aquí en Dallas, y tanto la vicepresidente Kamala como el expresidente Trump le piden: quiero ir a tu iglesia el domingo para que puedan orar por mí. ¿Cómo sería su oración por ellos? ¿Sería diferente la oración por ella que la oración por él? ¿Qué responsabilidad siente? Bueno, por ejemplo, en el caso de los demócratas que tienen de candidato a Kamala, y ella nos pediría que hiciera a nuestra iglesia para que oramos por ella, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque conocemos su agenda, sería una hipocresía. Entonces, sabiendo una agenda en la que ella está en contra de Israel, está en contra de la familia, está a favor del aborto, está a favor de la descomposición del matrimonio, pues ¿cómo la voy a invitar, verdad? O sea... No, ella se invita, digamos, ella se invita. Ella dice... Bueno, si le invita y nos pide afuera de la iglesia que oremos por ella, ¿verdad? O nos pide en algún lugar privado, sí, pero no públicamente, porque sería una hipocresía. O sea, usted no podría orar. O sea... No, yo no podría orar así. Yo antes le pediría que se arrepintiera de su vida y le predicaría el evangelio. Wow. Porque, o sea, Dios no es el genio aladino que nos concede todo lo que le pidamos, ¿no? Tenemos que confrontar a la gente con su vida y con sus pecados. Pero en ese sentido no es mejor entonces decir neutralmente, mira aquí, que no venga ninguno, porque como dice usted, primero, porque aunque uno esté digamos más a favor o más cerquita, uno dice de la línea de pensamiento o mis principios morales y éticos de acuerdo a la palabra, pero uno dice mejor para no herir susceptibilidades, mejor que aquí ninguno venga, vamos a orar por todos y que Dios nos ayude. Bueno, tenemos que demostrar públicamente a favor de quién estamos como iglesia, sin hacer... En México está prohibido que hagamos proselitismo, que invitemos a ningún candidato de ningún partido a que oremos por ellos públicamente. En México está prohibido. Así que si viniera a nuestra iglesia no podríamos, por ningún diputado, ni juez, ni senador, no se puede en México hacer esto. Por eso yo oraría antes, me dijo, ¿está Kamala en la iglesia? Bienvenida. La iglesia es un hospital y vamos a orar por su salvación. Y le presentaríamos el evangelio de Cristo. Pero no así públicamente como para decir, ¿verdad? Pues a lo mejor tú vas a ser la presidenta. Ok, sí. Bueno, siempre me ha caído viendo Armando en ese sentido, que uno sabe lo que piensa, ¿verdad? Uno sabe y bueno, sí, yo entiendo, claro, si no tengo una congregación, nunca la he tenido, pero creo que si quisieran venir, es como apropiado aprovechar el momento. No le importaría que aparte de orar pueda dar unas palabras de 3 minutos, una palabra de sabiduría. En México, repito, está prohibido. Sí, no, pero digamos, aquí que sí se hace, digamos. ¿Aquí en dónde? En Dallas.
¿A quién? Aquí no tengo iglesia, ¿no? Por eso, pero digamos, pero digamos, es importante que ellos puedan saber lo que nosotros creemos esto, creemos lo otro. Ellos saben lo que creemos. ¿Está seguro que quiere venir a Pero para saber lo que creemos, ¿por qué le va a dar usted el micrófono a la persona? Mejor que escuche al pastor. No, yo no le daría el micrófono a ninguno de los dos. Yo tampoco. Yo no creo que, ¿verdad? Yo no creo que en la iglesia sea el lugar para hacer proselitismo. Exacto. Pero sí, yo sí creo que es como pensar muy bien la oración, ¿verdad? Que puede orar, pero por supuesto pedirle que el Señor guíe a los que están equivocados, traer personas que puedan, ¿verdad?, llevarlos a tomar las decisiones correctas. Padre, entonces habría que pensar muy bien la oración para con ellos, que no parezca como que estamos endosando ni a uno ni al otro, ¿verdad? Las posiciones sí, yo creo que las posiciones sí, como iglesia vamos a decir, no, sí creemos esto y sí. Claro. No, si viene Kamala, por ejemplo, ahorita, que está allá afuera, que oramos por ello, y nos piden que oramos, vamos a orar por ella, y en la oración pediríamos, Padre, salva su alma. Te estamos orando por la salvación de esta mujer. Claro. Es lo más que podemos pedir. Claro. Bueno, y nada más, perdón, y Romanos 13, ¿cómo lo interpretaría en el caso de que sométase toda persona a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, ¿en qué contexto lo está escribiendo el apóstol Pablo, verdad? ¿Quiénes gobernaban ahí? Porque a veces uno quiere orar como, ¿verdad?, los discípulos con los samaritanos, Señor, que descienda fuego del cielo y se acaba nuestro problema, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ese no es el espíritu correcto, ¿verdad? Yo creo que también como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Orar por todos, claro. Orar por la salvación de nuestros gobernantes. Y esto nos da pie, Pastor Alducin, para entrar entonces en materia, recordarles entonces, mira, ahí al pie de la pantalla está un número +1, 469-781-1000, y ahí usted puede, en la opción de descargas, ahí el asesor virtual lo va a guiar, y aparece la opción de descargas, y la primera opción, hablando de Israel, la higuera, ¿verdad? Y las señales, ¿verdad?, que estamos visualizando, y con todo este tema político, ¿verdad? Porque no solo aquí en América, uno ve en Europa y Medio Oriente, sobre todo, Pastor Alducin, lo que está sucediendo y cómo uno, hablábamos ahora fuera de cámara, ¿verdad? Las cosas que está, la humanidad, siempre han habido que guerras, que rumores de guerras, que conflictos, desastres naturales y todo. Y cómo uno aprende a entender las señales de los tiempos, a visualizar las señales de los tiempos. ¿Es posible, Pastor Alducin, ver qué tiempos estamos viviendo hoy día? Claro, aquí es importante notar dos puntos que como cristianos debemos saber. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de buscar la forma en la que encontremos en la Biblia el tiempo en que Jesucristo regresa, tanto en el rapto como en la segunda venida, y esto es imposible, ¿verdad? En primer lugar, el rapto es inminente, o sea, significa que viene sin ninguna señal. Ahorita terminando este programa puede venir el rapto en el mundo. Y la segunda venida viene con muchas señales. Mateo 21, Marcos 13, Mateo capítulo 24, viene con señales cósmicas, el sol se oscurecerá, vendrán tsunamis, etcétera, etcétera. Pero es importante algo. Lo que vamos a compartir ahorita en este momento es acerca de la profecía que Jesucristo dio en Mateo 24, 32 al 34. Que es la base sobre lo que vamos a cimentar todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Y dice así, porque después de todas las señales que Jesucristo dio, y entendamos que el tiempo no lo sabemos, pero sí podemos conocer las señales, porque las señales apuntan hacia algo, aunque no sea el tiempo, podemos saber que en qué tiempo nos encontramos. La respuesta es, bíblicamente sí podemos saber en qué tiempo nos encontramos. Y veamos a continuación esta evidencia. Dice Cristo, Mateo 24, 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca. O sea, hay un tiempo que podemos saber que estamos cerca. Y de cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El primer punto que tenemos que ver aquí claramente es quién es la higuera, porque una vez que identifiquemos la higuera o lo que significa la higuera, podemos entender un poco más profundamente las palabras de Jesús. 2 capítulos anteriores a Mateo 21, versículo 18, dice la Biblia que por la mañana Jesucristo, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, observemos con cuidado lo que dice,
viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca en ti fruto. Y se secó la higuera. Y viendo los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Esto fue el día anterior a la parábola que acaba Cristo de contar. Entonces es lógico, ¿verdad?, que estaba representando esta maldición, la maldición que cayó sobre Israel, cuando rechazaron al Mesías y 70 años después fueron expulsados, acabaron con Jerusalén, el general Tito romano, y en el año 130 Bar Koba finalmente acabó ya con Jerusalén y fueron dispersados por todas las naciones. Entonces, ya teniendo la identificación de la higuera, podemos saber, ¿verdad? Ustedes también de Israel aprendan la parábola. O sea, en lugar de la higuera, es Israel el centro de la profecía de Jesucristo. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Cuando Jesucristo predicó esto, Israel comenzaba a ser expulsado, ¿verdad?, completamente por todas las naciones del mundo. Y antes de 2000 años, el 14 de mayo de 1948, llegan a su tierra, que es a lo que Jesucristo se refiere cuando vean las hojas brotar. No está hablando del fruto, porque primero tiene que haber un renacimiento nacional de Israel y después el renacimiento espiritual que tendrá durante el tiempo de la semana 70 de Daniel o de la tribulación. Ahí es donde Israel, Dios los va a pasar por el desierto, por el fuego, y entonces se volverán al Mesías, como dice Apocalipsis 1:7. Entonces, si Jesucristo está hablando que los que viéramos el renacimiento de Israel, 1948, no iba a pasar una generación, pues es imposible que esté hablando de la generación de sus tiempos, porque no vieron este renacimiento de Israel. Somos nosotros los que nacimos del 45 hasta nuestros días, los que tengan ahorita 80, 85 años o menos, somos esa generación. Y cuando Jesucristo está hablando que esta generación no iba a pasar, pues muchos han hecho los cálculos, ¿verdad? Bueno, de 48 vamos a sumarle 80 años, porque el Salmo 90, Moisés dice que una generación es de 80, o 70, 85 años, los más robustos. Pero cuando enfocamos y comenzamos a hacer matemáticas, podemos equivocarnos gravemente. ¿Por qué? Porque el calendario lunar, que es al que le pertenece Israel, de 360 días, fue cambiado por el Papa Gregorio en el siglo III, IV de nuestra era cristiana por el calendario solar. Entonces, los judíos, como fueron dispersados por el mundo y cuando comenzaron a regresar en 48, cambiaron su calendario y tiene una diferencia aproximada con el de nosotros de casi 230, 35 años. Entonces, no podemos nosotros calcular el tiempo en 365 días, sino en 360 días, igual a lo que es el tiempo bíblico. Pero además de esto, al cambiarse el calendario, vienen los años bisiestos, hubo muchísimos cambios que no podemos nosotros continuar, la genealogía no puede estar completa, así que podríamos calcular, ¿verdad? Pues 80 años después del 48, pues estamos en 2028, 2030, 2035. Entonces aproximadamente sería el tiempo en el que terminará completamente la historia del ser humano. Pero vamos a ver todo esto con más adelante, con más detalles en esta entrevista. Ok, entonces hablando de todo este renacer, usted menciona algo que ocurrió en el 48, algunos consideran que fue un acto político justo, necesario, algunos consideran que no, que jamás esto fue totalmente planeado, digamos, por el Señor, fue milagroso en sí mismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿El renacimiento de Israel en el 48? Sí. Bueno, los que digan que fue producto de las Naciones Unidas o los que digan que fue un accidente, ¿cómo pueden explicar que en un día, llegan el 14 de mayo de 1948, ¿cómo pueden explicar que el 15 de mayo, o sea, 4 o 5 horas después de que David Ben Gurión fue elegido como primer ministro, ¿cómo pueden explicar que los hayan atacado? ¿Quién pudo prever que las naciones árabes ya estaban armándose y esperando que se declarara Israel independiente
para poder atacarla. ¿Y cómo es posible entonces que hayan podido ganarle la batalla cuando en aquel tiempo la Liga de las Naciones no existía todavía? Las Naciones Unidas estaban en conformación en el 47-48. Entonces, ¿quién les dio la victoria a los judíos en 1948, que fue milagrosa? Acababan de regresar completamente de todas las naciones. Armas casi no tenían, las que consiguieron fueron de contrabando de algunas naciones que les facilitaron de segunda y tercera clase, y se enfrentan a 4 o 5 naciones árabes y les ganan la guerra. ¿Cómo puede esto decir que fueron las Naciones Unidas los que previeron y los que proveyeron para que Israel ganara la guerra? Esto es absurdo completamente. Y Pastor Aldo, bueno, es que Israel, hablar de Medio Oriente y lo que Israel representa en el mundo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, para nosotros los cristianos tal vez es menos conflicto, pero, o sea, el reconocimiento de Israel, porque creo que es el milagro principal, ¿verdad?, que arranca con toda esta era. Perdón, es sobre todo es esto, ¿verdad? El nacimiento del Estado de Israel, lo que marca, ¿verdad?, el antes y el después en nuestra historia moderna, y todo lo que ha venido a partir de ahí, como usted lo está mencionando. Ya vienen los conflictos, y yo creo que han venido esporádicamente, o más bien diferentes etapas, más bien conflictos, guerras como el que se está viviendo hoy día. Porque es Israel, o sea, si él es, nosotros lo vemos como un milagro, y a través de la Biblia los cristianos lo reconocemos, el mundo entero, ¿cómo le cuesta reconocer, verdad, ese Estado como tal? Y hay todavía quienes no lo reconocen, pero el milagro de que el Estado de Israel se haya conformado, qué impresionante. Ahora, si estamos buscando señales, vamos a iniciar con algunas de ellas para después dar pie y poder ver las etapas en las que Dios preparó para que Israel regresara en el 48. O sea, Israel no aparece de repente en el mundo, en su existencia en el 48, como algo accidental, sino que ya Dios había preparado casi un siglo antes para que Israel regresara exactamente en el tiempo de Dios, en el 48, como fue Teodoro Herzl, que fue el primer judío que comenzó a sentir en su conciencia que tenían que volver otra vez al sionismo. O sea, que el sionismo es la definición que habla acerca de que Israel busca un lugar para vivir en paz. Eso es el verdadero sionismo, porque hay un sionismo completamente desvirtuado y pervertido actualmente. Entonces, el imperio turco otomano estaba en control del Medio Oriente. A principios del siglo XX viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial da lugar a que el Imperio Otomano sea derrotado. La Segunda Guerra Mundial facilita para que puedan los judíos regresar a su tierra. Entonces, todas estas etapas que vamos a mencionar con más detalles más adelante fueron las que Dios escogió en la historia para que pudiéramos nosotros abrir los ojos, que hemos sido despertados por el Espíritu Santo, nuestra conciencia, para que no vivamos solamente una burbuja, mis intereses, mi casa, mi familia, todo eso está bien, pero tenemos como cristianos que despertar a darnos cuenta que estamos en un mundo que está cada día corrompiéndose, descomponiéndose, y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Pero, por ejemplo, en Ezequiel 38, en el versículo 8, estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos hablan acerca de una alianza de naciones que hasta el siglo XXI no se habían formado más que hace menos de 10 años. Escuchemos esto. Hace 2700 años se menciona una alianza de naciones que nunca en la historia se habían unido, que nos muestra claramente que cuando esta alianza fuera formada, pues esta invasión profetizada en Ezequiel 38-39 está a punto de llevarse a cabo. Pero vamos a ver los detalles tan grandísimos y tan minuciosos que el Espíritu Santo describe en esta profecía. Dice Ezequiel 38, versículo 8, específicamente: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta frase, al cabo de años, Aharit o Asharit Shane, es el término que se usa con Asharit Yom en todo el libro de Daniel y en todas las profecías del Antiguo Testamento para hablar de los últimos días de Israel. Tenemos que diferenciar aquí a Israel de la iglesia, porque la iglesia termina en el arrebatamiento y los últimos días de Israel son en la gran tribulación. Así que son 2 últimos días para la iglesia y otros últimos días para Israel. Es muy importante esta separación. Al cabo de muchos días serás visitado y vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Observemos
que esta profecía se hace cuando Israel no había sido todavía expulsada de su tierra. Esto lo hace casi 700 años el profeta Ezequiel. Vendrás con una tierra que va a ser salvada y que vendrá una tierra que al cabo de años va a ser recogida. O sea, se está profetizando ya casi con 2700 años que Israel iba a ser expulsado, pero iba a ser recogido. Entonces, para que esto se cumpliera, tendría que cumplirse la profecía de Ezequiel, y por eso sabemos que nos encontramos en este tiempo de Ezequiel. A continuación dice: recogida de los pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Profetiza Ezequiel que cuando regresara Israel, la tierra de Israel iba a ser un desierto, una desolación. No había un solo árbol plantado. Y en 1950, 51, 52, entre 2 o 3 años, plantaron 6 millones de olivos los judíos. Ahorita hay más de 35 millones de olivos plantados en Israel. Vean todos los detalles tan minuciosos que el Espíritu Santo nos muestra, y finalmente nos dice la clave: donde ellos moran confiadamente. Esta frase, moran confiadamente, nos habla que cuando esta alianza de Ezequiel 38-39 se lleve a cabo, se tiene que cumplir el requisito que Israel viva en paz. Y hasta este momento Israel, desde el 48, no ha tenido una sola semana de paz. Y se repite en el versículo 11: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Ahorita Israel de ninguna manera ni vive en paz ni habita confiadamente. Y finalmente, el versículo 14, por tercera vez, se repite la misma característica. Por tanto profetiza, y así dice el Señor: en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. O sea, para que esta profecía pueda cumplirse de Ezequiel 38-39, que se refiere a la guerra del Armagedón, o sea, aquí encontramos ya la Tercera Guerra Mundial, porque en el capítulo 39 vemos toda la conversión ya final de Israel, que será en la segunda venida de Jesucristo. Israel tenía que regresar a su tierra. Y si no hubiera regresado a su tierra Israel, ninguna de estas cosas se hubiera cumplido. Si no hubiera regresado Israel, el tercer templo, ¿quién lo iba a reconstruir? Se profetiza que van a reconstruir el tercer templo. Si Israel no regresa, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Cuando todo el libro Apocalipsis, las persecuciones del anticristo contra los cristianos y contra los judíos. Entonces vemos nosotros que nos encontramos en el tiempo de la profecía de Ezequiel. Ahora bien, para que se cumpla esta característica finalmente, cuando Israel desde el 48 ha habitado con seguridad y ha habitado confiadamente y ya no tiene miedo de sus enemigos, nunca viven, y lo sabemos actualmente, viven con la ametralladora, el R-15, los jóvenes de 18 años, ya desde jóvenes, en la cama, no se separan de sus ametralladoras. El único tiempo en el que Israel va a tener esta característica será cuando el anticristo firme el tratado de paz contra ellos. Cuando este hombre, con un poder impresionante de los musulmanes y de los árabes, les diga: no se acerquen a Israel, les garantizo 7 años de paz. Esto sabemos claramente que este hombre tiene que ser el Mahdi, el Mesías que el Islam está esperando. Entonces, hasta este tiempo Israel no va a poder vivir en paz. Y cuando esto se cumpla, viene entonces la guerra de Ezequiel 38 y 39. Ok, Roger, tenemos vos y yo aquí el documento, usted en la computadora, yo aquí impreso este documento, que es una bendición porque ya no tengo que estar pensando en tener que tomar nota y apuntar o qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, dónde pueden conseguirlo para estar más tranquilos oyendo el programa. Muy sencillo, incluso decir, Jonás, que ya están incluso generándose aquí algunos comentarios, y qué interesantes los comentarios que están llegando ahora, pero para todos aquellos que nos están viendo, el +1 469-781-1000, ahí está al pie de la pantalla el número de contacto de enlace para que usted pueda descargarlo. Ahí el asesor virtual lo va a ir guiando en la opción de descargas, y la primera opción que aparece es el documento que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy, hablando acerca de Israel, la higuera y los últimos tiempos, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí, si quiere imprimirlo, lo tenga ahí como un documento digital y lo pueda compartir con sus amigos y hacer sus estudios. Recordar también, nada más, que este programa
El día de mañana ya va a estar listo en la plataforma de Enlace Plus, www.enlace.plus, o en las aplicaciones para Android o iOS, y usted puede también ver y repasar todo lo que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Un sinnúmero de eventos que suceden, ¿verdad? Previo al renacimiento, y usted lo tiene aquí muy bien explicado, como estas etapas que se dan para que esto pueda darse. Entonces, si podemos empezar a profundizar en eso. ¿Cuáles son esas etapas? Claro, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender, sobre todo como cristianos, es por qué Dios escoge a Israel. Y fue un acto de la soberanía de Dios, definitivamente, pero sabemos que la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. En Ezequiel 5:5 dice que es como el ombligo de las naciones, o sea, es el centro donde Dios escoge a un pueblo, a una etnia insignificante, porque si lo vemos geográficamente en el mapa, casi es un puntito en medio de todas las naciones que está rodeada, para que podamos nosotros entender que Dios existe. ¿Qué quiero decir? La existencia de Israel es la prueba más grande, o una de las evidencias más grandes, de que Dios existe. Porque la sobrevivencia de Israel, Dios existe porque Israel existe porque Dios existe, nada más. Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, la profecía que se hizo milagrosa de Israel y que se cumplió al pie de la letra. Si tú en este momento tienes una Biblia, ahí junto a Amós 9, 14 y 15, apunta 14 de mayo de 1948. Veamos esta asombrosa profecía también acerca de Israel. Y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, Israel regresó el 14 de mayo de 1948. Pero vean todas las minimidades y los detalles tan aparentemente insignificantes que el Espíritu Santo nos da. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán y plantarán viñas y verán el vino de ellas. Bueno, en el 48 ya mencionamos que no había ni un árbol, no había ningún olivo, pero aquí se profetiza que cuando regresaran iban a plantar viñas e iban a comer del fruto de los árboles cuando era un desierto. Y la gente decía todavía en el 49, 50, no, aquí se equivocó la Biblia porque esto no se puede cumplir, es un desierto. Pero en 1951-52, Israel hace una obra de la ingeniería hidráulica más portentosa, así la comparan con los jardines colgantes de Babilonia y de Nabucodonosor, donde plantan 6 millones de árboles y se cumple la segunda profecía. La tercera, versículo 15, que es la que más me gusta a mí, y dice así: porque los plantaré sobre su tierra. Escuchemos esto, subráyalo en tu Biblia: nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Desde el 48 que regresaron, en un día, ¿verdad?, los atacaron y ganaron la guerra. En el 56, el presidente de Egipto se levanta y quiere cerrar el canal de Suez y gana la guerra otra vez de Israel. En el 67, que se le llama la Guerra de los 6 días, que ha sido la más milagrosa de todas, donde dentro de las probabilidades matemáticas que han calculado, las posibilidades, escuchemos esto, en el 1967, las posibilidades de que Israel pudiera salir vivo, ya no solamente ganar la guerra, eran de 12 elevado a la 12ª potencia. O sea, estamos hablando que no había una mínima posibilidad de que sobreviviera la guerra del 67, cuando Jordania, Egipto, Siria, Irak y Siria rodean con todos sus ejércitos a Israel. En el 67, que fue en junio, el segundo día, el 2 de junio, Israel ya había destruido toda la aviación de los egipcios y de los jordanos. En el tercer día, Siria, Irak y Egipto no tenían absolutamente ningún avión. Y cuando el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico, cuando quisieron sacar el papá Bush a Saddam Hussein de Kuwait, escribió un libro que se llama Mis Memorias, el general Schwarzkopf, que fue un cadete West Point. Y el general Schwarzkopf escribió esto: nunca he visto en la historia de las guerras
ni las falanges de Alejandro el Magno, ni de Napoleón Bonaparte, ni de Aníbal. Ninguna otra nación, ningún otro líder, ningún otro guerrero ni caudillo ha podido demostrar lo que en el 67 sucedió. Para mí que esa guerra únicamente, dijo Schwarzkopf, Dios lo pudo haber hecho. Y luego en el 73, que fue la última del Yom Kippur, volvieron a ganar. O sea, estamos hablando de 4 guerras que Israel ha ganado milagrosamente. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, en octubre de 2024, acaban ya casi de deshacer a Hamas, están atacando a Hezbollah, a los hutis de la península ibérica, ya casi los terminan, y vemos de qué forma Dios nos ha mostrado a través del tiempo que esta nación, completamente pequeña, como un puntito en medio de toda esta, más de 35 millones de árabes, ha sobrevivido. Por eso hemos podido asegurar la sobrevivencia de Israel solo se debe a que Dios existe. Impresionante, Pastor Aldous. Y entonces, bueno, usted inició hablando acerca de cómo Jesús menciona, ¿verdad?, esto de la profecía en Mateo 24, porque para poder entender, usted habla de estas etapas, ¿verdad?, del establecimiento del Estado de Israel, lo milagroso que ha sucedido, el soportar, ¿verdad?, toda la presión, no solo en Medio Oriente, sino del mundo entero, pero cómo, o sea, las palabras de Jesús en la profecía, ¿verdad?, en eso sí se cumplen y tal cual. Uno lo que tiene que hacer es como ir analizando todo lo que la Biblia nos enseña. Exactamente. Sí, ¿verdad? Porque sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas y señales preparadas por Dios. Y vemos, ¿verdad?, sin embargo, que detrás de todos los eventos que sucedieron en el siglo XX, muy poca gente, ¿verdad?, pudo observar o discernir que Dios estaba actuando. Y esta es una de las advertencias más grandes que nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos de tener. Repito, ya no es tiempo de poder encerrarnos, porque antes de que fuéramos cristianos, todo el mundo estaba encerrado en su propia brújula. Mi trabajo, mi consultorio médico, mi bufete jurídico, mi taller de carpintería, de plomería, etcétera. Todos teníamos preocupación, mi familia, nosotros nada más. Pero viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos despierta. ¿Qué cosa nos despierta el Espíritu Santo? Si es que realmente eres cristiano, la conciencia de abrir los ojos y darnos cuenta que estamos en un mundo caído, que vamos solamente de paso, que somos peregrinos, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las cosas materiales, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las preocupaciones, que Dios quiere que vivamos en paz, confiando en sus promesas. Pero más importante, nos despierta la conciencia del Espíritu Santo a los eventos que están sucediéndose a nuestro alrededor. ¿Con qué propósito? Para que sepamos, Dios no quiere que vivamos ignorantes, que ya estamos al final de la historia, que el mundo está en la orilla de un precipicio y que si no despertamos a esta conciencia y acabamos de cumplir la comisión que se nos dio de predicar el Evangelio al mundo entero, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como iglesia vamos a fracasar. Y para ello, pues tenemos que tener conciencia de las profecías, cosas que se han abandonado ya hace más de 50 años. Todavía a principios del siglo, ¿verdad? Había Lewis Perry Sheffield, que fundó el Seminario Teológico aquí de Dallas, John Balbur, los grandes teólogos que entraron a la escatología y comenzaron a rascar y a ofrecernos las evidencias de la Biblia de que debemos de poner atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta que Cristo regrese. Para usted, don Armando, una generación bíblica, he escuchado, ¿verdad?, bastante sobre esto desde joven, ¿verdad? Para usted, ¿cuántos años son? Sí, en la Biblia hay varias generaciones. Por ejemplo, en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que después de 400 años, aquí en ese tiempo una generación era de 100 años, porque todavía vivían mucho más tiempo los seres humanos. El último que vive más de 100 años es Josué. Moisés 120 años, Josué casi llegó a los 110, 115 años. Y de ahí en adelante Moisés escribe el Salmo 90 para decir ya de una vez y claramente una generación es aproximadamente de 80 a 90 años o 85, los más robustos. Entonces una generación bíblica es aproximadamente de 80 años. Bíblicamente.
Y cuando se hablaba que eran 40 años, pensando en los 40 años que anduvieron en el desierto y todo eso, que también, por eso creo que el tema de cuando algunos empezaron a hacer como, cálculos, que decían, bueno, una generación tiene 40 años, no, que ahora son 80, entonces, ¿cómo interpretar eso también a la luz de las Escrituras? Bueno, también nos acordamos que cuando salieron del desierto, pues murieron antes de tiempo, porque el propósito de Dios era llevarlos a Canaán, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero se rebelan, murmuran, quejándose de todo, y por qué no regresamos a Egipto, y toda esa generación, dice 1 Corintios 10, todo lo que le sucedió fue para nuestro ejemplo, para que no repitamos lo mismo que ellos. Entonces había generaciones que estaban muriendo de 40, 50 años, bien jóvenes, y la generación que pudo entrar a Canaán es la segunda generación, la que realmente obedeció a Dios. Correcto. Con esto de las etapas, Pastor Alducin, nuevamente recordar que este documento es bien amplio y tiene mucha información. Yo a usted le recomiendo que lo pueda descargar. De hecho, ya hay que aquí mis compañeros de la comisión ya lo descargaron, ahí ya lo tienen, ¿verdad? Así que gracias por avisarnos. Pero el documento de Israel, la higuera y los últimos tiempos, usted lo puede descargar ahí en el +1 469 781 1000. Y ahí en descargas, el primer documento que aparece y usted téngalo. Y de verdad que es apasionante poder estudiar también de estas cosas. Y hay mucho versículo bíblico, Pastor Alducin, que eso es lo importante. La quinta etapa, esta quinta etapa que usted pone aquí, ¿verdad? Que creo que es muy importante también poder analizarla. Bueno, te brincaste. Como usted las mencionó, que las etapas, yo pensé que ya la quería. Te brincaste la cuarta, ¿no? Bueno, perdón. Es muy importante, ¿no? Pero sí, estas etapas son muy importantes porque vemos claramente la forma como Dios a través de la historia está obrando. O sea, no hay nada, las guerras que han sucedido, las revoluciones que han llevado a cabo, todo lo que ha pasado en el mundo, no hay nada coincidencial, no hay nada accidental, ¿verdad? La naturaleza no tiene conciencia. Hay un mundo invisible detrás de maldad y hay un mundo donde Dios está al control de todas las cosas y a través de estos eventos Dios nos está mostrando su completa dirección. Pero mire, por ejemplo, en Lucas 21 encontramos la cuarta etapa, Roger, que es muy, muy importante, y esta es preciosa porque cuando Israel llega en el 48, el Imperio Otomano Turco ya estaba en posesión de todo el Medio Oriente. Viene la Primera Guerra Mundial y entonces los ingleses, el general Allenby, derrota al Imperio Otomano Turco. En 1917 se hace una declaración que se llamó la Declaración Balfour, donde ya los ingleses, en lugar del Imperio Otomano, toman el Medio Oriente. Escuchemos esto. Si el Imperio Otomano no hubiera sido derrotado después de la Primera Guerra Mundial, pues no hubiera sido posible que Israel regresara. Entonces tenía que haber esta guerra mundial para que a través de ella Alemania y Francia derrotaran a las demás naciones y pudiera, Alemania principalmente, y pudieran los ingleses derrotar al Imperio Otomano, cosa que duraron 500 años el Imperio Otomano desde el siglo XIX, que nadie podía sacarlos del Medio Oriente. Entonces ya son fuera del Medio Oriente ellos, y entran los ingleses y reparten el Medio Oriente, los ingleses, entre 1935 a 1950, el Medio Oriente estaba en manos de los ingleses y ellos repartieron el Medio Oriente. Pero veamos nosotros que las naciones, esto es increíble, que rodean a Israel, Jordania, Irak, Siria, Egipto, el Líbano, eran naciones que todavía no tenían una ubicación geográfica. En el Antiguo Testamento aparecen con nombres, por ejemplo, Irán aparece con nombre de Persia, y Babilonia es actualmente Irak, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que dice Lucas 21, versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, otra vez, miren a Israel y todos los árboles. Esto no aparece en Mateo 24, 32 al 34. Miren también los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Esto es increíble porque si Israel es representado por un árbol que es la higuera, las naciones a su alrededor también son representadas por árboles, como lo dice el libro de los Jueces, capítulo 9, que se menciona la vid, se menciona la higuera, se menciona todos los árboles principales de Israel, representando personas y representando reinos.
Y veamos lo siguiente, nosotros sabemos claramente que todas las naciones que forman Israel alrededor se formaron cuando los ingleses las repartieron del 35 al 50. O sea, Israel llega a un lugar geográfico donde todo alrededor estaba organizado y planeado por Dios. Porque cuando Israel surge, se le avientan encima las naciones y Dios permite que sea atacado a su pueblo, el que él ganó, ¿verdad? Y él rescató de Egipto, porque los judíos es el primer grupo de esclavos liberados que propagan en el mundo occidental lo que es la democracia, lo que son los valores morales, lo que es la ética. Todavía los atenienses que se jactaban de que la democracia, tenían más de 30,000 esclavos los atenienses, o sea, y llega la Biblia para poder demostrarles a todo el mundo que los valores más importantes para Dios es en la familia y en las naciones. Entonces, cuando esto sucede, Dios nos muestra claramente, estoy con ustedes. ¿Se acuerdan lo que leímos en Amós 9:15? Nadie los va a arrancar. Nunca más serán arrancados. Pues no los arrancaron en el 48, 56, 67, 73. Y en el 75, cuando ya se cansó Yasser Arafat de que ya no podían las guerras contra los judíos, ¿qué hicieron? Pues formaron la Organización para la Liberación de Palestina. Y Arafat era discípulo de Husseini, uno que ayudó a Adolfo Hitler y a los nazis. Husseini ayudó a los Hitler para perseguir a los judíos. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Husseini continúa el antisemitismo en contra de los judíos porque sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se encuentra en Egipto a Yasser Arafat. Lo convierte en su discípulo y forma realmente la Organización para la Liberación de Palestina y se forma Al-Fatah, la Autoridad de Palestina, que entrena a Hamas, porque los palestinos saben, no, si tenemos un gobierno civil, nuestro sueño de exterminar a Israel nunca se va a cumplir, que fue la promesa de Husseini, que entrenó a Arafat. Y entonces los israelitas comienzan a darse cuenta que se comienzan a formar grupos guerrilleros y van a tener Israel que a pelear desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, la guerrilla que se llama urbana, la guerra urbana, que es una guerra en la que tú no peleas uniforme con uniforme. En la Segunda Guerra Mundial había los alemanes de negro, los gringos de verde con los ingleses, etcétera, etcétera. Pero esta es una guerra donde ¿cómo puedes pelear con alguien que está vestido de civil? Claro. Y los comienzan a acusar que están matando civiles. No, y sobre todo el tema de los conceptos. Hemos escuchado, ¿verdad? Se han puesto sobre la mesa muchos conceptos. Usted menciona esto de la conformación del Medio Oriente y menciona la palabra Palestina, ¿verdad? Cómo se reclaman los derechos de Palestina, cómo se reclaman los derechos, ¿verdad? Incluso lo de la Franja de Gaza, Cisjordania y todo esto, porque dentro de la conformación de este Medio Oriente, ¿cómo empatamos esto? Franja de Gaza, Cisjordania, la palabra Palestina, ¿verdad? Que Israel también está inmerso en medio de una guerra hasta de conceptos en ese sentido. Así es, o sea, nunca jamás en la historia ha habido una nación llamada Palestina. Palestina fue el nombre que le dio el emperador Adriano a Israel, precisamente por el ataque de Satanás de querer cambiar la identidad. Satanás no solamente quiere cambiar la identidad nacional, sino cambiarnos nuestra identidad, como actualmente la ideología de género, ¿verdad? Tú ya no eres hombre, eres mujer, tú no eres mujer, eres hombre. El ataque a la identidad es algo mortal, pero lo vemos desde Israel. No, ya no se van a llamar, ahora vamos a poner Palestina. Y de ahí cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, pues era un grupo de árabes que habían sobrevivido y que estaban ahí en el desierto, y cuando los judíos toman su tierra otra vez y les dan Gaza, que antes era de Egipto, y la Cisjordania estaba, Jordania estaba al control del Banco Occidental, entonces ellos comienzan a llamarse palestinos. Pero realmente la palabra palestinos, ¿verdad? Viene de fileo, en el griego, que significa los filisteos. Y la zona de Gaza que actualmente ocupan los palestinos eran los filisteos donde Goliat y sus hermanos vivieron. Así que pues es un concepto completamente equivocado creer que los palestinos es un grupo, son árabes que tienen el nombre de palestinos, pero son árabes. Ok, entonces ahora viendo el documento aquí, nos falta la quinta y última etapa. La que yo me adelanté, ahora sí. La última etapa. Bueno, la última etapa, ¿verdad? Llegan a Israel, y que no es coincidencia tampoco que se comiencen a formar las Naciones Unidas,
que llegan y dicen, no, pues ahora sí vamos a evitar las guerras y vamos a tener una convergencia de naciones alrededor del mundo y vamos a evitar las próximas guerras nucleares. Cosa que en el 52 Rusia, la Unión Soviética, explota la primera bomba de hidrógeno, y luego en el 57 viene la primera plataforma espacial, en el 69 llegamos a la Luna, y así vemos cómo el mundo comienza a desarrollarse confiando en un grupo que se llama las Naciones Unidas, que ahorita, en el siglo XXI, es la organización más antisemita que existe en contra de la familia, en contra de Israel, en contra de todos los valores que están en la palabra de Dios, tanto igual que la Organización Mundial de la Salud. Así que se forma entonces en el 57 el Tratado de Roma, donde un francés, Jacques Delors, comienza a pensar en que Europa tiene que estar unida, y se forma el Tratado de Roma en Italia, y comienza Europa a volver otra vez a unificarse. Ahorita pues ya es la Unión Europea grandísima, casi 30 naciones, pero esto estaba profetizado también, porque el gobierno del anticristo tienen que ser 5 naciones del Oriente y 5 naciones de Europa, y cuando digamos nosotros que se forma un G10 en el mundo, 5 naciones de Europa con 5 del Medio Oriente que se unan para formar un G10, o la última forma de gobierno mundial, de una de ellas, dice Daniel 7, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que esto era importantísimo también, y vemos ahora todas las etapas a través del siglo XX, desde el siglo XIX con Theodor Herzl, cómo Dios está al control de la historia, y nunca más, jamás, nadie arrancará a Israel de su tierra. Aun cuando Cristo regrese, no van a estar en su tierra, y ahí vamos nosotros a vivir en Jerusalén por mucho tiempo. Wow, pues sí dio tiempo, ¿ah? Sí, pero surgen inquietudes, porque hay gente que incluso está escribiendo, Pastor Alducin, como aquí Rodolfo, que dice Israel no es el centro de la profecía, el centro de la profecía es Cristo, pero entonces, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto en cuanto, porque sí, hay gente que menciona la palabra Israel ya empieza a generar, ¿verdad?, algunos anticuerpos, pero cómo uno que es cristiano, ¿verdad?, cómo discernir bien o cómo explicar bien, ¿verdad?, con el tema del Israel espiritual, el Israel, ¿verdad?, natural, y saber que como cristianos, cómo explicar este tema, ¿verdad? Bueno, Cristo no es solamente el centro de la profecía, Cristo es el centro del universo. La razón por la cual el universo existe es por causa del Hijo de Dios. Antes de que Dios formara nada, ni siquiera los ángeles, ya en su mente existía la cruz. Entonces Dios ya tenía la salvación desde antes de que Él creara absolutamente nada. Cuando hablamos de que es el centro de la profecía, estamos hablando nacional e históricamente. Y el centro, claro, que la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Salvador. El propósito por lo cual estas escrituras fueron desarrolladas y transmitidas a nosotros fue precisamente para poder comunicarnos la historia más grande jamás contada del amor de Dios. No es que está desechado, o sea, mismo Jesús habla cuando a la samaritana que la salvación viene de los judíos, y luego Pablo a los romanos dice, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, o sea, la historia en cuanto a Israel continúa, no podemos decir punto y aparte, se acabó y ahora no es Israel, ahora somos cristianos, olvídese de Israel, ya eso no, o sea, tenemos que entender, y como usted bien lo apunta, visualizar muy bien los eventos que están generándose alrededor del Medio Oriente por la profecía bíblica. Exactamente. Me gusta esta, dice Elías Campos, dice, admiro al pastor Alducin, pero en la posición escatológica no la comparto. Veo más coherente el amilenialismo. El amilenialismo es una de las interpretaciones escatológicas más pobres que existen, porque carece de un sustento donde se está atacando el mismo carácter de Dios. Cuando el amilenialismo dice, ¿verdad?, que Israel ya no tiene parte ni derecho en las profecías bíblicas, que el regreso a Israel en el 48, que todo es absolutamente espiritual, ya dejémonos de teología, estamos hablando del carácter de Dios. Y si alguien dice que Israel ya dejó de existir, pues está atacando el pacto abrámico, que es incondicional, está atacando Romanos 9, 10 y 11, donde habla claramente que Dios no se ha olvidado de Israel, que va a volver otra vez a restaurarlos. Entonces, ¿cómo es posible que pueda esta interpretación bíblica, precisamente porque se hace todo espiritual, tratar de hacer a un lado o de desbancar lo que Dios escogió para que fuera el centro de la historia en cuanto nacionalmente se puede hablar, para saber y seguir continuando la progresión o la sucesión de los eventos como acabamos de mencionar? Entonces, el milanismo, ¿verdad?, tristemente es una de las interpretaciones
más pobres escatológicas que pueden existir. Sí, pero don Elías Campos lo admira, y a lo que voy es que es bonito en la iglesia, ¿verdad? Que aún existiendo, porque yo estoy seguro que lo sentamos a ustedes dos, sería muy bonito, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar Cuando guste, con mucho gusto. Sí, no, ¿verdad que sería bonito? A mí me gusta aprender y ver las diferentes posiciones, pero digo yo, posiblemente si nos ponemos a ustedes dos a hablar sobre la palabra, quizás solo en ese detalle estarán viendo la cosa diferente. Estoy seguro que en todo lo demás de la palabra, la sangre de somos Cristo, hermanos, claro. Pero entonces, qué bonito dice, lo respeto, lo admiro, lo admiro, o sea, él lo admira, ¿verdad? Pero en esa parte... Formas diferentes de ver la palabra. Y hablando de formas diferentes, Pastor Aldo, dicen aquí Mario hace un comentario también, dice con todo respeto, el mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué justificar el uso de armas? O sea, no se justifican, pero, o sea, uno ve el tema de las guerras, ha sido parte de la historia de la humanidad siempre. Bueno, es que hay dos palabras en el hebreo para matar, es lo que tenemos que entender. Todos nuestros problemas, cuando tenemos un problema de interpretación, el problema es de nosotros, no es de Dios, y tenemos que escudriñar más la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 20, dice el versículo 13, no matarás. ¿Y cómo es posible entonces que Dios haya mandado, me preguntan, a Israel a matar y a exterminar a todos los cananitas? Bueno, es que hay dos palabras para matar, tenemos que entenderlas. La palabra que se usa aquí es la palabra ratzaj. Lo puedes apuntar, que significa asesinar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Eso es asesinar. Matar está permitido y es la palabra hadar en el hebreo, que significa en defensa propia, en defensa de terceras personas o en la guerra o por accidente. Entonces, cuando vamos a la guerra, ¿verdad? No voy a matar chinos o cualquier nacionalidad. Y si tú traes el corazón de matar a alguien porque lo odias, eso es asesinar. Pero cuando matamos en defensa propia, cuando matamos defendiendo terceras personas, si yo voy caminando por un callejón y soy policía y traigo la pistola y veo que están violando a una niña de 15 años, yo mato a los 3 delincuentes que están violando a una niña y no los asesiné, les quité la vida con el permiso de Dios. Entonces hay que diferenciar entre asesinar y entre matar. Bueno, voló el tiempo. Hoy sí que voló el tiempo, ¿no? Gracias de verdad nuevamente, Armando, por venir y compartir sus opiniones y su conocimiento ahí de la palabra. Gracias a usted por permitirnos también estar en su casa. Ahora nos toca, Roger, lo que siempre digo, hoy voy a poder hablar. Hoy vamos a poder compartir un rato después de este programa con el doctor Armando Alducin. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Chao. Bueno, es increíble, ¿verdad?, que la Biblia sea el único documento, el único libro que existe que nos pueda revelar. Y es lógico, porque si Dios es el creador de la Biblia y es el creador de nuestra existencia, pues la Biblia tiene que revelarnos quiénes somos como seres humanos y qué elementos forman al ser humano. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que el ser humano es, primeramente, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Son los 3 elementos que la Biblia enseña que forman la constitución de un ser humano. Espiritualmente, Dios es espíritu, por eso puso su espíritu entre nosotros. Dice el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad dentro del ser humano sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a la Biblia para que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre, nos revele el programa y la agenda de Dios desde el principio que inició el universo. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que los 3 elementos que forman el ser humano son espíritu y alma y cuerpo, el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo corrobora también. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de la venida de Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada filosa que penetra hasta partir. Tengamos cuidado en lo que dice a continuación. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dándonos a entender que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban mezclados, estaban amalgamados. Entonces, la palabra de Dios separa el alma
del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para que ahora que somos Espíritu, ya que hemos nacido espiritualmente, podamos tener contactos con Dios, y a través del contacto en el Espíritu le comunica al alma. El alma es los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El Espíritu le conecta al alma, le comunica al alma la información espiritual, que a través del alma es imposible poder obtenerla, porque el alma, la mente humana, por más inteligentes que seamos o más sabio que sea la persona, es imposible que pueda entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Perdón. Entonces, es importante que entendamos esto para que podamos comprender la constitución que tenemos. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte con la que tenemos comunicación con Dios, conocemos a Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios, porque Él es espíritu. El espíritu le pasa a la mente, a el alma, la información espiritual. Insisto y repito, la mente humana no puede, por medio de la investigación científica o intelectual, conocer las cosas de la dimensión espiritual, porque el alma humana está amalgamada con el espíritu. Y para el alma y el espíritu humano sin Cristo todo es gris. O sea, para mí esto es igual, hombre y mujer es lo mismo para mí una mujer puede ser hombre, está confundidísima. Hasta que viene la separación del alma y del espíritu mediante la palabra de Dios, comenzamos a entender, a discernir la diferencia verdaderamente entre el bien y entre el mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dándonos a entender claramente la condición del ser humano al morir. Y dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, él le llama morada, veamos las palabras que usa para definir el cuerpo, que es simplemente el envase donde vive el alma y el espíritu temporalmente. Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, en segundo lugar, este tabernáculo, le llama morada terrestre, al cuerpo le llama tabernáculo, se deshiciere, o sea, el día de la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, dándonos a entender, Pablo, que al morir este tabernáculo, esta morada, este cuerpo que está bajo la ley de la entropía o la ley de la corrupción, que está cada día desintegrándose, muriendo celularmente, al morir hay una nueva casa, un nuevo cuerpo que ya no va a ser el que heredamos de papá y de mamá, va a ser un cuerpo creado, ¿verdad? Glorificado completamente por Dios. Y por eso, dice el apóstol Pablo, versículo 2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, esta es la razón por la cual, mientras estamos en este cuerpo, estamos llorando, quejándonos, enfermedades, tristezas, dolores, angustias, estrés, etcétera, etcétera, porque estamos en un cuerpo que está sometido a la muerte, que tarde o temprano va a acabar, ¿verdad?, convertido en el polvo, porque del polvo fue hecho el polvo, el cuerpo de la tierra, de acuerdo a Génesis 2, versículo 7. Entonces, por eso dice Pablo, gemimos, o sea, estamos en una angustia, en un mundo caído, que estamos sufriendo precisamente porque anhelamos ya que venga Jesucristo y que nos entregue un cuerpo completamente nuevo. Y te dice, en tercer lugar, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y finalmente dice Pablo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, hay un instinto de supervivencia dentro de nosotros, pues que nadie quiere morir, ¿verdad? Quisiéramos, a pesar que estamos en un cuerpo que nos está haciendo sufrir y que sufrimos dentro del cuerpo, pues no quisiéramos morir. Sin embargo, cuando abrimos los ojos y la Biblia nos ilumina, entonces ya vamos a saber que la muerte para nosotros es ganancia, que vamos a pasar a un mundo mucho mejor donde se acabará completamente el sufrimiento. Y vemos también claramente en el libro de Santiago, capítulo 3, una verdad
que la ciencia y la medicina no han podido hasta este momento descifrar. ¿Cuándo sucede la muerte? Bueno, antiguamente se creía que cuando una persona dejaba de latir el corazón, estaba muerto. Sin embargo, tenemos un caso, bueno, hay muchos casos, como de un artista muy famoso en México en los 50 llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor mexicano que fue enterrado y a las pocas semanas su familia lo quiso desenterrar para cambiarlo de lugar. Y cuando abrieron el ataúd o la caja donde estaba Joaquín Pardavé, se dieron cuenta que todas las uñas las tenía completamente deshechas. O sea, cuando lo enterraron vivo. Y él pues despertó dentro del ataúd y quería salir y pues ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Y se acabó casi las uñas de los dedos, dándonos a entender que tal vez sufrió un ataque cataléptico, que es un estado en el que antiguamente posiblemente la persona decía pues está muerta, dictaminada por la medicina, lo cual los médicos han mejorado la situación. Después se ha probado el vaho. Cuando una persona muere le mete un espejo, ¿verdad? Y si ya no hay ningún vaho que salga de la boca, lo pueden declarar muerto, y también la muerte cerebral. Sin embargo, la Biblia nos presenta claramente el cuadro de la muerte. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. O sea, ¿qué es realmente lo que le da la vida a nuestro cuerpo? El espíritu. Y el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, como con el cordón umbilical con el cual nacemos. Cuando nace un bebé se le corta el cordón umbilical que lo unía al vientre de su madre y de ahí estaba la vida. Pero al salir a la vida, el cordón umbilical es roto y entonces nos adaptamos a la nueva dimensión a la cual vamos a acostumbrarnos para vivir. Lo mismo pasa espiritualmente. Al morir se rompe la separación entre el espíritu y el cuerpo, y es la separación del espíritu y el cuerpo lo que produce realmente la muerte. Así que toda esta revelación la tenemos en la Biblia para comenzar a entender qué es lo que la conciencia después de morir. Hay sectas dentro del mundo, muchas hasta se dicen ya cristianas, como los Testigos de Jehová, que fueron fundadas por el juez Russell en el siglo XIX, y que enseñan que cuando el cuerpo muere estamos dormidos, o sea, a la hora de la muerte estamos dormidos, y ellos lo atribuyen esto a las palabras muchas veces de Jesús en Juan 11, cuando murió Lázaro. Recordamos que en Juan 11 Jesús dijo, no, está dormido. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con dormido, verdad? A que no había todavía una separación entre el espíritu y el cuerpo de Lázaro, porque cuando muere Lázaro, no muere para irse al cielo y ser glorificado, sino que él muere temporalmente, o sea, se separa su espíritu, se sale de su cuerpo, y el cuerpo sin el espíritu se comienza a descomponer. Esto es importante. Entonces, cuando Lázaro fue enterrado, ya tenía 3 días, y la Biblia dice que ya hedía, o sea, ya estaba en descomposición las arterias, la circulación sanguínea, las neuronas del cerebro, el cuerpo estaba completamente ya, ¿verdad?, muerto. Sin embargo, el espíritu no se había separado de él. Por lo cual, cuando Jesús dice, Lázaro, ven, levántate, en ese momento le estaba ordenando Jesús al espíritu de Lázaro, no al cuerpo, al espíritu de Lázaro, para que bajara el espíritu, se volviera a meter al cuerpo de Lázaro, y era el espíritu el que le iba a proveer la nueva vida, o sea, a volver otra vez a reacondicionar todo el cuerpo que estaba descomponiéndose, porque el espíritu es el que da vida, para que Lázaro resucitara de entre los muertos. Entonces, al morir, la Biblia nos habla claramente que no estamos en un estado cataléptico ni en un estado inconsciente. Veamos algunos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Veamos en primer lugar Génesis 25, versículo 8. Dice así,
Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, en el momento en que Abraham murió, ya no se supo más de él. No, no dice eso la Biblia. El momento en que Abraham murió, inmediatamente, dice la Biblia, que fue unido, o sea, su espíritu que sobrevive y el alma fueron unidos a los espíritus anteriores y a las almas anteriores, a su papá Taré, a sus hermanos que murieron, para que él pudiéramos saber que al morir somos reunidos con más gente que está esperando la resurrección, como vemos que lo enseña Cristo más adelante. Tenemos otro ejemplo en Génesis 35, versículo 29, 19 y 29, con mucho más detalles. Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni y a su padre le llamó Benjamín. Vemos en primer lugar, muy importante, que al morir algo se sale de nuestro cuerpo. La Biblia le llama el alma, pero la palabra hebrea es muy importante porque es la palabra nepesh, con SH al final, nepesh. En el hebreo se pronuncia la SH con J, entonces la pronunciación hebrea es nepej. Al salirse el nepej, el alma. Esto es importante porque en el versículo 29 dice la Biblia del capítulo 35 del Génesis, exhaló Isaac el espíritu y murió. Vemos aquí en conclusión que al morir dos cosas se salen de nuestro cuerpo, el alma, el nepej, y la parte espiritual que es la palabra ruach, que se pronuncia ruach. Muy bien. Vamos a ver, esto nos lleva a la conclusión de que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, porque muchas veces se intercambia el alma y el espíritu para hablar de la vida, de la dimensión espiritual en la Biblia, confundiendo y creyendo que el alma y el espíritu es lo mismo. De ninguna manera. Etimológicamente, el alma es nepej, el alma es ruach. Esto nos muestra etimológicamente que son dos cosas separadas. Y dice la Biblia, Isaac murió y fue recogido a su pueblo otra vez. Tanto Abraham como Isaac fueron llevados a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultó Jacob y sus hijos. Entonces vemos claramente que en la Biblia nos muestra que los patriarcas que murieron, o los hombres que morían, eran reunidos, eran llevados inmediatamente a un grupo de personas que estaban esperándolos, como dice la Biblia, que a nosotros también muchas veces nos están esperando muchos de nuestros parientes que están en el cielo, como lo vamos a ver en Génesis, en el cuarto sello, más adelante. Pero vemos también claramente que en la Biblia se nos muestra que cuando Jesucristo baja al mundo, nos abre la cortina de la muerte y del lugar donde estaban los espíritus y las almas desde Adán hasta el día de Jesucristo. Entonces Cristo en Lucas 16, en la famosa historia del rico y Lázaro, dice la Biblia que contó la historia, que no es una parábola, en una parábola no hay nombres propios, que Abraham estaba en el fondo de la tierra con todos los que fueron reunidos. Recordamos que fueron reunidos con su familia, con su pueblo, y en el otro lado del Sheol, que estaba dividido, estaba el paraíso o el seno de Abraham. Y ahí entonces estaba separado el infierno o el Gena del paraíso del seno de Abraham. Entonces los muertos antes de Cristo iban al mismo lugar, al Sheol, que es el lugar de la sepultura y que se tradujo en la Septuaginta o en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, como Hades. Entonces, Hades es la palabra que se traduce del hebreo Sheol. ¿Qué había dentro del Sheol? Los muertos, los espíritus y las almas del Antiguo Testamento que no podían subir al cielo y que estaban los otros en el infierno, esperando que Jesucristo bajara en los 3 días que él estuvo en la tumba, Efesios capítulo 4, y sacara a todos desde Abraham hasta todos los que han muerto en la cruz para llevárselos al cielo.
Y de la cruz a nuestros días, al morir, nos vamos inmediatamente con Jesús. 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. ¿Qué clara es la Biblia respecto al más allá? No podemos especular, ni teorizar, ni hipotetizar con tradiciones y que yo creo y que esto y que el otro, y que hay comunicación con los espíritus de los muertos, cosas que son completamente condenadas por la palabra de Dios, porque toda sesión de mediums o de personas que quieran tener comunicación con los muertos a través de un medium están comunicándose con espíritus demoníacos que los están enseñando. Entonces, al morir, concluimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se salen, el cuerpo se cae en la tumba, o a lo mejor te creman, o a cuántos santos no quemaron en la hoguera en los primeros siglos de la época cristiana. No importa lo que al cuerpo le pueda pasar. Mateo capítulo 10, Cristo lo dijo, lo importante es el alma y el espíritu que tú y yo tenemos dentro, que al morir se salen de nosotros y van o a la presencia ya de Cristo en nuestros días, a la presencia de Dios, o si tú mueres sin Cristo, desciendes al Hades, porque el infierno todavía se encuentra en el centro de la tierra. ¿Quién nos puede hablar de la muerte y de la vida después de la vida más que Jesucristo? Buda, Gautama Buda, que era un príncipe que salió de su castillo para ir a buscar la causa del sufrimiento, antes de morir, dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él jamás resucitó, ni tampoco dijo que iba a resucitar. Mahoma tampoco lo hizo, Zoroastro tampoco, Mahatma Gandhi, cualquier líder religioso que tú puedas mencionar, no tiene ninguna evidencia, ninguna autoridad para poder decirnos qué hay después de la muerte. Esta es la razón por la cual el cristianismo no es una religión. El cristianismo no está basado en simplemente teorías, leyendas, suposiciones, ideas, especulaciones o filosofías humanas. El cristianismo está basado en un hecho histórico, por el amor de Dios, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense que acabo de decir un hecho histórico, porque simplemente la historia del ser humano, actualmente estamos en abril del año 2025, ¿desde cuándo la estamos contando? Después de Cristo. La historia fue dividida. El impacto de la resurrección fue tan grande en la historia humana que dividió la historia entre antes y después de Cristo. La Navidad, ¿qué cosa es? Pues se escogió, sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero se ha escogido, ¿verdad?, la Iglesia Católica, pues para poder conmemorar el nacimiento de Cristo y la resurrección, que es la Semana Santa que acaba de pasar, que nunca se celebra la celebración de la muerte de Buda, o de Mahoma, o de Mahatma Gandhi, o de cualquier otro líder religioso, o de Vishnu Shiva, de los líderes hindúes. Nunca se celebra la muerte de ninguno más que la muerte de Cristo y además su resurrección. Entonces, si queremos abordar realmente y buscar indagar, inquirir acerca qué hay después de la vida, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 35 en adelante, veamos la sencillez y la claridad con la que el apóstol Pablo explica la resurrección. Comienza Pablo diciendo, 1 Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, oye Pablo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿O cómo puede un cuerpo que ya está completamente deshecho en la tumba volver otra vez a vivir? Bueno, son preguntas bastante adecuadas. Sin embargo, Pablo en el versículo 36 les dice la palabra griega aprón, que se tradujo necio y que significa tonto. O sea, no estaba criticándolos ni tampoco estaba burlándose de ellos. Simplemente les dijo, mira, voy a darte un ejemplo a continuación que ilustra claramente lo que tú me estás preguntando, porque la misma naturaleza nos da testimonio de qué es la muerte y qué es la resurrección. Y veamos lo que Pablo usa. Necio, lo que tú siembras,
no se vivifica si no muere antes. Vamos por orden. Yo tengo una semilla de melón, de sandía, de la fruta que quieras, y la semilla de la sandía tiene un cuerpo, ¿verdad? La de la uva tiene otro cuerpo. Todas las semillas tienen diferentes cuerpos. Muy bien, ese es el cuerpo que no ha muerto. Pero cuando esa semilla se pone bajo la tierra o se entierra al contacto con el oxígeno, con el agua y con el sol, algo pasa con la semilla que se rompe y de esa semilla nace algo que no fue sembrado. El cuerpo con el cual sale el árbol de las sandías o de los melones o de los higos no fue lo que se sembró, fue algo completamente diferente. Entonces Pablo usa la naturaleza, la agricultura, para mostrarnos la resurrección. Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, tiene que morir. Cristo lo enseñó. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Ahí Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Si yo no muero, no puedo entonces realmente resucitar para poder darles a ustedes la esperanza de volver a vivir. Ahora dice el versículo 37. Veamos ahora la profundidad con la que la Biblia nos sumerge en esta investigación. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, como lo acabamos de ver, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora muy bien, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, el cuerpo que tiene el árbol de las sandías, el árbol de los melones,